las manos en la mesa. Hoy vamos a ver el juego Mysterium. En este juego, uno de los jugadores encarnará el espíritu de una persona asesinada. El resto serán videntes que intentarán descubrir quién, dónde y con qué lo mataron. ¿Seréis capaces los videntes de poder descubrir el asesino? Eso lo veremos ahora. Vamos con la ficha. El juego de Mysterium se desarrollará en 7 rondas marcadas por las 7 horas del reloj. Al jugador que se asigne como espíritu se le asignará la pantalla de juego. En función del número de jugadores se les repartirán las fichas de destino, las de elección de jugador y los cuervos, las cartas de visión, de las cuales debe de tener siempre 7 cartas en mano antes de repartir cualquiera de las elegidas a los videntes, además de las cartas de espíritu, que estas tendremos los diferentes tipos, que serán las de personajes con este reverso, que nos pueden salir los diferentes asesinos posibles, el lugar del crimen con este reverso y las imágenes, y las cartas del objeto del crimen con este reverso y estas imágenes. Estas se escogerán al azar de entre las que se hayan escogido en los jugadores. Dependiendo del número de jugadores, elegiremos un número u otro tanto de cartas de personaje como de lugar como de objeto. De esas cartas elegidas al azar, el jugador que hace de espíritu se las pondrá detrás de la pantalla y elegirá al azar cuál le tocará a cada uno de los diferentes jugadores, creando así un único caso para cada uno de los jugadores, con su asesino, su lugar y su objeto diferente para cada uno. A cada vidente se le asignará su bola de cristal, los diferentes marcadores que nos permitirán realizar elecciones durante el juego, que pueden ser los marcadores con el check verde o los marcadores con la cruz roja, además del sobre donde irán guardando las cartas que vayan consiguiendo a lo largo de la partida. Y con este marcador, cada jugador irá marcando el número de aciertos que vaya consiguiendo para las bonificaciones de final de partida. Una vez que tenemos elegidos los jugadores videntes, que cada uno ha escogido su set de fichas, que tenemos al fantasma que va a ser quien nos conduzca hasta su asesino, comenzará la partida. Esta se desarrolla en 7 rondas que nos las irá marcando el reloj. Durante estas 7 rondas tenemos que ser capaces de llegar hasta el final y averiguar no solo quién ha sido el asesino, sino también el lugar y el objeto con el que han asesinado el espíritu. Recordad que este es un juego cooperativo. Eso significa que si todos los videntes no llegamos hasta el final, habremos perdido y tendremos que volver a esperar para poder intentar averiguar quién ha sido el asesino. En el turno del espíritu, este tendrá siempre a mano su mazo de cartas de visión. Aquí robará 7 cartas que le permitirán elegir las diferentes imágenes en función de las historias. Irá jugador por jugador y puede entregar tantas cartas como quiera a cada uno de los videntes. Por cada carta entregada a un vidente, volverá a robar otra nueva del mazo antes de hacer la entrega al otro vidente. Por ejemplo, si el espíritu decide entregar una carta a un vidente, ya no le podrá entregar más cartas en esta ronda, robará una nueva que la sumará a su mano y nuevamente volverá a elegir una o más cartas para otro vidente. Repetiremos esta opción e iremos rellenando la mano cada vez hasta volver a tener 7, hasta que le hayamos repartido al menos una carta a cada vidente en el juego. Ahora bien, puede suceder que en algunos casos no encontremos cartas que describan lo que nosotros queremos para que el vidente pueda adivinarlo. Aquí es donde entran en juego los cuervos. Dependiendo de la dificultad que le hayamos puesto al juego, tendremos 1, 2 o 3 cuervos para la partida o la ronda. El cuervo lo puede gastar el espíritu en cualquier momento de la partida. Cuando decide gastar el cuervo, lo retira de su pantalla y esto lo que hará es que descartaremos
toda la mano de 7 cartas y volveremos a robar 7 cartas nuevas. Esto nos permitirá tener una mano entera nueva para poder elegir nuevas opciones para él o los videntes que nos queden todavía por repartirles cartas. Una vez que el espíritu ha repartido las cartas de visión a cada uno de los videntes, estos dispondrán de un tiempo limitado por el reloj de arena para poder intentar averiguar cuál es el asesino o el lugar o el objeto. Para ello disponemos de este reloj de arena que nos indicará el tiempo que tenemos disponible. Durante este tiempo, los videntes podrán elegir con las pistas que tienen cuál es el que ellos creen que ha sido el personaje asesino en su caso. Una vez que estos han elegido el personaje que ellos creen, pueden decidir también realizar una votación respecto a si los otros videntes han acertado su predicción o no. Para ello utilizarán estas fichas que tienen la X o el check verde. Si por ejemplo el jugador amarillo cree que el jugador blanco ha acertado, le pondrá este check verde. En caso de acertar, conseguirá sumar un punto en el track de ayuda final. Si por el contrario el jugador amarillo decide que el jugador blanco ha fallado y acierta, también se llevará un punto en ese track. Ahora bien, si alguna de estas predicciones ha fallado, ya tanto sea la positiva como la negativa, no sumará ningún punto y perderá la ficha. Igualmente la ficha, una vez usada, se perderá hasta que en el turno 4 las podamos volver a recuperar. Ningún jugador se puede votar a sí mismo, solo puede votar al resto de jugadores. Una vez que un jugador ya haya decidido realizar la votación pertinente y que ha colocado su marcador, puede decidir también intentar ayudar a otro de los videntes si éste está teniendo dificultades para poder averiguar su caso. Si es así, el jugador que quiera puede ayudar a cualquier otro. Una vez finalizado el tiempo del reloj de arena, nadie podrá hacer ninguna acción más, ni podrá mover su marcador a otro personaje, ni poner ninguna ficha. En este caso, el espíritu indicará qué jugadores han acertado y qué jugadores han fallado. Se resolverán los puntos conseguidos por las fichas y los que hayan acertado avanzarán a la siguiente fase y los que no se quedarán nuevamente atrás. Se avanzará una hora en el reloj y se repetirá la ronda nuevamente. Eso sí, los jugadores que se hayan quedado atrás seguirán manteniendo las cartas que les ha repartido el espíritu anteriormente de adivinación y se sumarán las nuevas que le dé a continuación sobre los personajes. En cambio, los jugadores que hayan pasado a la siguiente fase descartarán las cartas de adivinación que tenían antes y recibirán unas nuevas que harán referencia al siguiente acto en el que están. Ya pueden ser en el lugar del crimen o en los objetos. Así irán avanzando todos los jugadores hasta que finalmente lleguen a la fase final. Una vez que han llegado aquí, sumarán puntos en el track en base a las horas que queden pendientes en el reloj. Por ejemplo, si el jugador blanco ha conseguido llegar en 3 horas al final, le sobrarán 4. Por lo tanto, sumará 4 puntos en el track. Una vez que un jugador ha llegado aquí al final, puede dedicar, o más bien se recomienda que se dedique, a ayudar al resto de videntes a llegar aquí al final. Porque recordad, es un juego cooperativo, ganamos todos o perdemos todos. Cada uno de los jugadores que vaya avanzando en las rondas cogerá la carta correspondiente al asesino, al lugar o al objeto que completen su historia y se las guardará en el sobre que nos dieron anteriormente. Así con cada una de las cartas, tanto las de asesino como las de lugar y las de objeto, ya que estas serán muy importantes para la fase final de la partida y también ayudará a que disminuirán el número de cartas disponibles para que el resto de videntes lo tengan un poquito más sencillo a la hora de llegar hasta el final de la ronda. Una vez que todos los jugadores han llegado al final, pasan a esta ronda final, donde el espíritu elegirá de entre las fichas de jugador un número de los que hayan llegado al final al azar. Y esa es la que será la historia que será válida. Una vez elegido, de las 7 cartas que tiene en la mano el espíritu, elegirá 3. Cada una de estas va a representar uno de los asesinos, objetos y lugares de la historia correcta. Es decir, por ejemplo, esta carta será la dedicada al asesino, esta segunda carta al lugar y la última carta
al objeto del asesinato. Y en función de donde hayan llegado los jugadores con sus marcadores, podrán elegir la historia que es la correcta con más o menos pistas. Por ejemplo, volvemos a echar mano de estos marcadores. Antes los estuvimos utilizando por la parte del dorso, donde teníamos la cruz y el check verde. Ahora lo utilizaremos por la parte del número. En este caso, los jugadores videntes elegirán el número correspondiente al jugador que crean que ha acertado la historia, o digamos más bien la que es la historia original en base a las cartas que nos va a mostrar el espíritu. Así pues, por ejemplo, el jugador amarillo será el primero en elegir qué jugador o qué historia es la que cree que es la correcta. En este caso, el jugador amarillo solo podrá ver una carta, ya que no ha llegado al mínimo de 5 puntos para poder descubrir 2 cartas. Así pues, el espíritu levantará la primera carta y en función a esta imagen, el jugador amarillo deberá de hacer su elección sobre qué historia es la correcta. Luego vendría el turno del jugador blanco. Este ha conseguido 6 puntos. Por lo tanto, ha desbloqueado la opción de ver 2 cartas. Así que, una vez que ya ha votado el jugador amarillo, que ha elegido su voto, este voto lo meterá nuevamente en su sobre de manera secreta, pues el jugador blanco haría lo mismo en cuanto viese esta segunda carta. El jugador amarillo ve esta carta y ahora llegaría su turno para la votación. Elige en secreto el número, lo mete nuevamente en el sobre. Si hubiese más jugadores y alguien hubiese llegado a 7 o más puntos, pues también se desvelaría la tercera carta y podría votar entonces. Por lo tanto, el jugador que consiga más puntos va a tener más posibilidades de poder acercarse de forma más exacta a la historia real. Una vez que todos los jugadores han votado, le entregan sus votaciones al espíritu y se colocan los números encima de cada una de las historias de cada jugador. El que haya conseguido más votos, esa será la historia que los videntes elijan como la correcta. Ahora bien, para saber si es la correcta o no, tendremos que darle la vuelta a esta ficha. Si el número de esta ficha coincide con el número de la historia que más votos haya conseguido, los videntes habrán ganado la partida. Si por el contrario no coincide, habrán perdido la partida. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado terror con el juego. No olvidéis, por supuesto, suscribiros al canal si queréis seguir viendo fantasmas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.